Operadores de asignación. Vamos a ver a qué se refieren este tipo de operadores. Dice aquí, se utilizan los operadores de asignación para asignar valores a una variable, ¿no? Ya más o menos vimos la palabra variable y a qué se refería con esto de asignación, ¿no? Entonces veamos cuáles son algunos de estos operadores. Dice la definición, solamente es como tienes una variable, le vas a asignar un valor. Por eso hasta como en su nombre son muy descriptivos, ¿no? De asignación, operadores de asignación. Y aquí vemos que hay algunos tipos, ¿no? Primero tenemos el más básico que ya vimos, que es el de igualdad, ¿no? Y entonces es como si tú tienes una variable, le asignas un valor, pues este valor se guarda en esta variable, ¿no? Este es el ejemplo que hemos visto y que más hemos usado, ¿no? Pero también hay otros. Tenemos aquí abajo el signo de más y después una igualdad. Y aquí abajo viene como la descripción de qué significa esto, ¿no? Nosotros lo que usamos es el nombre de la variable, después usamos el símbolo más y después igualdad y algún número. Y después nos dice que esto es equivalente a decir que tenemos la variable a y la igualamos a más 5. Esta parte como que puede ser un poquito confusa, pero es como primero la inicializas con un valor inicial, la variable. Es decir, aquí este valor, el de a, ya tiene como un número asignado, por decirlo así, ¿no? Y lo que haces después es como cambiarle este tipo de valor. Es decir, ahora quiero que el valor de la variable a valga a, pero más 5 o cualquier otro número. Pero para abreviar esto y no poner como toda esta línea de código, pues se ocupa este símbolo de más igual. Ahorita vamos a un ejemplo de ello en el código, ¿no? Pero a grandes rasgos es como tú tienes una variable inicializada con algún valor ya guardado y ocupas este símbolo como para modificar el valor inicial, ¿no? Y equivale a hacer esto. La variable es igual a la misma variable más el valor de 5 Ok, y ocupas esta notación. Ahorita vamos a un ejemplo de esto, pero es más o menos para ir familiarizándonos con los símbolos. Y luego pues hay una operación similar para la resta, ¿no? Y es menos y el signo de igualdad. Y entonces como lo ocupas es la variable a menos igual y algún otro dígito, por ejemplo 5, ¿no? Y esto es equivalente a decir que la variable a es igual a menos 5. Y lo que hace es, en lugar de sumar, restar, simplemente, ¿no? sí. Y así como estas dos, pues también hay para otras operaciones aritméticas, como el de la multiplicación, ¿no? Y se va viendo como intuitivo, ¿no? Es decir, si queremos multiplicarlo, pues ocupamos el asterisco y después el signo de igualdad, ¿no? Y la variable a, asterisco, igual y después otro dígito. Y esto equivale a igual a a por 3. Así, básicamente, ¿no? Y se va viendo como como un patrón, por decirlo así, ¿no? Y lo mismo para la división, diagonal, igual, y esto equivale a hacer a igual a entre 3. Igual con lo mismo pasa con el módulo. Si hacemos módulo y después signo de igualdad, equivaldría a tener la variable y igualarla a módulo 3, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y finalmente aquí tenemos los otros símbolos de las últimas operaciones, que son el de la potencia y el de la división con la parte entera. Y se ocupa de la misma manera. La variable, dos asteriscos, signo de igual y el valor de numérico que tú le quieras asignar. Y esto equivale a esta parte que está acá, ¿no? A igual a elevado a la 3. Y finalmente este ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no? Se ocupa a, dos diagonales, igualdad, después el número 3 o cualquier otro dígito y equivale a esta parte que está acá. Veamos algunos ejemplos de esto para que quede más claro. Aquí dijimos que primero tendríamos que inicializar una variable con cualquier valor, ¿no? En este caso, pues nosotros la podemos inicializar en 0 o incluso le podemos asignar el valor de 1, ¿no? Para que veamos cómo se va modificando esto. Y Ok. después tenemos la igualdad simple, ¿no? Que de hecho, mira, si quieres la podemos poner aquí como ejemplo, ¿no? Listo. Esta es la igualdad simple, ¿no? O la asignación simple. Tienes una variable, le asignas algún valor con el símbolo de igual. Y si la mandamos a imprimir, nos devuelve justo El el uno. valor de 1, ¿no? Ese es el que ya vimos. Pero ahora, aquí vienen los interesantes, ¿no? Dijimos que nosotros podemos aplicar este símbolo de suma, haciendo suma a la variable primero y después suma igual y algún otro dígito, ¿no? Por decir 4. Y veamos qué es lo que hace esto que pusimos acá. La mandamos a imprimir y nos devuelve 5. ¿Por qué nos devuelve 5? Dijimos que esto era equivalente a hacer esto, mira. A igual a más 4. Es Ujú. decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí dijimos que nuestra variable, si eliminamos esta línea de código, aquí dijimos que nuestra variable en un inicio tiene el valor de 1. Uno. Ujú. Entonces prácticamente es como si estuviéramos sustituyendo aquí 1 más 4. Entonces la nueva variable a ya no vale 1, sino que vale 1 Cinco. más 4, Ujú. 5. Y es justo el valor que nos devuelve acá, ¿no? Y entonces si nosotros imprimimos esta parte de acá, nos va a devolver 5, ¿no? Justamente porque hicimos esta parte de acá. Entonces vemos que para no escribir como la variable dos veces y que no sea tan largo, pues lo reducimos simplemente a hacer esto, ¿no?
y vemos que es exactamente lo mismo. Entonces, así es como funciona como este operador de asignación. Perfecto, ¿no? Entonces, una vez que entendemos como la idea básica de esto, los otros son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, podemos poner A igual a, con la El resta, menos. menos, exacto, y algún otro dígito, ¿no? 3. Aquí comentamos esto por ahora, para que no modifique el valor, entonces otra vez, justo, ¿no? Entonces tenemos la variable que vale 1, y nosotros le restamos 3 a esa variable, y nos queda menos 2. Ahora ese es el nuevo valor de la variable. Queda clara esa parte también, ¿no? Sí. Lo comentamos para que no modifique el valor. Después, el de la multiplicación. Veamos que tenemos que hacer A, signo de multiplicación, que es el asterisco, igualdad, y por decir 5, ¿no? Entonces, lo que nos va a devolver es justamente A multiplicada por 5. 1 por Ujú. 5 es igual a 5. Ujú. Perfecto, ¿no? Comentamos, y luego vamos con el ejemplo de la división. Aquí, para que se vea un poquito mejor la división, pues vamos a modificar el valor de A. Vamos a decir 6. Y ahora sí, ¿no? Podemos decir A, signo de división, igualdad, y por decir 3, ¿no? Ejecutamos y nos devuelve 2, que es la división entre 6 en 3, ¿no? Que es 2. Comentamos y pasamos al siguiente ejemplo. Luego tenemos aquí lo del módulo, que es justamente hacer igual otra vez. Para que se vea mejor el módulo, tenemos que poner otro número, 7 por decir, y hacemos A, signo de porcentaje, igualdad, y ponemos 3 igual, ¿no? Y veamos que justo el residuo es 1, ¿no? Porque decíamos que el módulo lo que hace es hacer la división y nos devuelve el residuo de la división. 7 en 3 es igual a 2, pero el residuo es 1. Uno. Entonces es el número que nos devuelve. Y aquí me falta otro ejemplo, lo anotamos aquí, que es potencia. Y justamente el símbolo que ocupa es Un doble asterisco. asterisco, Ujú. signo igual. Y vemos el ejemplo, ¿no? Hacemos un ejemplo muy sencillo. A, doble asterisco, igualdad, y decimos 2, ¿no? Ah, aquí no comentamos. Ahora sí. Y justo, ¿no? Es elevar 7 a la 2 al Al cuadrado. cuadrado Ujú. es 49. Y finalmente, el último ejemplo es la división de número entero. Y decimos A, doble signo de división, igualdad, y decimos 2, ¿no? Y justamente vemos que la división de 7 entre 2 es 3.5, pero nos quita la parte decimal y entonces se queda con el 3, con la parte entera.